Nuevamente, de nuevo amigos, vamos a seguir con el siguiente capítulo al que nos habíamos quedado anteriormente, sobre el derecho de familia. En el capítulo anterior, por cuestión de espacio, nos quedamos a cierta explicación de lo que es sobre el derecho de familia, sobre lo que es el matrimonio, sobre lo que es la familia. Vamos a continuar hoy dando seguimiento a esta conceptualización de lo que es el matrimonio. Decíamos anteriormente que para que exista el matrimonio debía de reunir los requisitos que la ley exige para su existencia. Así también, además de la existencia del matrimonio, también decimos que la ley establece los requisitos para su validez. Entonces ya explicamos esto anteriormente en los capítulos anteriores, solo vamos a retomar el caso para continuar. Hoy vamos a hablar en sí del matrimonio, lo que es en su esencia el matrimonio. El matrimonio puede ser de dos formas: en el aspecto constituido legalmente con los requisitos que la ley, y también está el matrimonio de hecho, el cual no está constituido de acuerdo a los preceptos que la ley establece. Posteriormente, en otro capítulo, vamos a hablar acerca de lo que es el matrimonio de hecho. Esto no quiere decir que porque sea un matrimonio de hecho es que la ley no lo protege, sí lo protege. Lo que pasa que también hay que diferenciar cuando un matrimonio de hecho es reconocido por la ley y cuando ese matrimonio de hecho no ha sido reconocido por la ley. Porque el matrimonio puede ser matrimonio legalmente realizado con los preceptos que la ley establece, y el matrimonio realmente de hecho reconocido posteriormente con lo que establece la ley. Así también hay uniones conyugales que nunca se hizo el trámite para reconocer esta unión de cónyuges o de personas dentro de un matrimonio en una forma legal. Esto lo vamos a ver en el próximo capítulo más adelante. Vamos a hablar de la celebración del matrimonio. ¿Cómo se celebra el matrimonio? ¿Ante quién se celebra el matrimonio? ¿Quiénes son las autoridades o personas representantes de la autoridad o la ley que pueden ejercer la actuación de celebrar actos matrimoniales? Pues la ley establece que el funcionario que debe de realizar los actos matrimoniales es el alcalde municipal y el notario profesional del derecho. Estas dos personas son las indicadas que la ley establece para realizar estos actos, ¿cómo se llaman?, de lo que es el matrimonio. Entonces, ¿cuáles son realmente los requisitos esenciales que debe reunir dos personas para celebrar el acto matrimonial? Pues ya la ley nos establece cuáles son los requisitos que debe de tener o que deben reunir las personas para que su matrimonio, una vez legalizado, tenga la validez ante la comunidad o las terceras personas. La formalidad de celebrar un acto matrimonial, ¿cuál es? Pues en primer lugar, los interesados, los cónyuges o los contrayentes tienen que hacer una manifestación, o sea, un escrito donde ellos manifiestan la voluntad y el consentimiento de contraer un acto matrimonial con X o Y persona. Entonces, esa manifestación la redacta la persona o se la redactan en la oficina del profesional del derecho, o se lo redactan allá en las oficinas de la alcaldía municipal a través de su secretario municipal. Entonces, todas estas cosas las personas deben de saber qué hacer cuando quieren unir sus vidas en un matrimonio civil. Las personas se presentan ante un profesional del derecho, ante un notario profesional del derecho, a manifestarle que han convenido por mutuo consentimiento
unirse en matrimonio civil. Lo mismo va a hacer ante el alcalde municipal. Si lo quiere hacer mediante la alcaldía municipal o si lo quiere hacer en una forma privada ante un notario público profesional del derecho. Estas son las dos formas que se puede celebrar el acto matrimonial. ¿Qué necesita la persona o las personas que van a contraer matrimonio para celebrar su acto matrimonial? Pues necesitan en primer lugar su documentación personal, una tarjeta de identidad, los datos generales de los cónyuges, ya sea su edad, sus nombres, apellidos, su edad, su soltería, su nacionalidad, nombre de sus padres, nacionalidad de sus padres. Entonces, estos son los requisitos generales. Asimismo, necesitan de establecer un último domicilio que hayan tenido en los últimos 2 años para llegar a celebrar este acto matrimonial. Los últimos 2 años es indispensable ponerlos según la ley. También necesita la declaración expresa de no estar casado. Necesita de tener sus partidas de nacimiento de soltería, las partidas de nacimiento normales, dónde nació, quiénes son sus padres, porque son 2 documentos diferentes. Uno por certificación de asentamiento en el registro de nacimientos y el otra partida de nacimiento que es de su estado civil, que no es casado, que no tiene una nota marginal ahí donde dice que fue casado y que fue divorciado y que quién sabe qué. Entonces son 2 documentos distintos: la partida de nacimiento de soltería, o sea, de su estado civil, y el certificado de nacimiento de registro donde fue asentado o registrado su nacimiento. Entonces son 2 documentos distintos indispensables para la celebración de su matrimonio civil. También usted necesita que dentro de todos estos documentos haga una declaración jurada de que posee bienes o que no posee bienes. Todos estos documentos hay que adjuntarlos a la manifestación o a la solicitud de matrimonio que ustedes van a realizar, ya sea ante la alcaldía municipal o ya sea ante el profesional del derecho o notario público. Asimismo, también la ley exige que las personas que se van a casar tienen que tener sus hojas de antecedentes penales, que hay que sacarlos. También necesita que los cónyuges o los contrayentes tengan sus tarjetas de certificación médica. Esta usted la puede sacar en un hospital del estado o en un centro de salud del estado, o lo puede hacer ante un médico particular que le extienda una constancia. Por supuesto que el médico la va a diagnosticar, ¿cómo se llama?, a verla, hacerle un examen físico, ¿verdad?, si la persona está en sus cabales o no, para que le pueda extender una certificación médica. Entonces, todos estos requisitos son indispensables para poder hacer el trámite del matrimonio civil. Una vez que se tiene toda esta información recabada, entonces los interesados se presentan ante la alcaldía municipal o ante el notario a exponerle que quieren celebrar su matrimonio. El notario revisará, o la alcaldía revisará toda su documentación, si están en su debida forma, si cumplen con todo lo que la ley establece. Anteriormente, la ley exigía que antes había que sacar unos edictos que se sacaban en gobernación para poderse casar. Ahora ya eso ya no se usa, eso quedó abolido, quedó derogado, ya no se usa la dispensa de edictos. Entonces, estos son los requisitos que se necesitan para realizar el acto matrimonial. Una vez
que esto acontezca, se lleve ante la autoridad respectiva, ya sea el alcalde municipal o el notario lo citará para la audiencia respectiva, ya sea de ratificación de su matrimonio civil, porque puede hacer que se arrepientan al día o a los 3 días siguientes. Entonces, el notario o el funcionario está en la obligación de recibir su información, verificarla, admitirla, de que sí está conforme a lo que la ley establece y por ende, pues, emitirá su acto de admisión, a la cual se le seguirá el proceso como cualquier trámite ante cualquier autoridad o juzgado. Seguidamente el notario valorará, o el alcalde, la oficina respectiva de la alcaldía valorará la tramitación a seguir de esos documentos y emitirá pues una providencia o un acto donde se admite la manifestación hecha por los contrayentes, así como su documentación, y posteriormente lo citará a una audiencia para que los interesados ratifiquen su decisión. Una vez que acontece esa audiencia, ya sea ante el notario o ante la alcaldía, pues nuevamente lo citarán para fijar, ¿cómo se llama?, la fecha en que se llevará a cabo la celebración del acto matrimonial. Se me olvidaba también decirles que también otro requisito que se necesita ser 2 testigos. Estos pueden ser particulares o parientes, no importa, pueden actuar un pariente como testigo dentro de un acto matrimonial. Una vez que, ya sea en la alcaldía o el notario, en oficina del notario, determine a través de una autoprovidencia la fecha en que se va a celebrar el acto matrimonial, pues a esa fecha se presentarán los interesados, los contrayentes, a celebrar su acto matrimonial ante el funcionario respectivo. ¿Qué es lo que debe de contener esta acta matrimonial? Que es una escritura que elabora en el aspecto cuando se celebra ante un notario. Cuando se celebra ante la alcaldía municipal, pues tiene su formato la alcaldía municipal de su acta de celebración de un matrimonio civil, y estas deben de contener todo lo que la ley exige. ¿Qué exige? Que debe de llevar, ya sea un acta de la alcaldía por celebración de un matrimonio o un acta notarial de un matrimonio celebrado ante un notario. Pues en primer lugar, la comparecencia de los contrayentes de ese matrimonio, sus datos generales. Asimismo, debe de contener el lugar donde se casan, la fecha, la hora, el lugar donde se llevó a cabo, si es posible el nombre, Club de Leones, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Todos estos datos los debe de reunir el acta notarial o el acta municipal. Asimismo, también debe de contener la forma en cómo van a constituir su patrimonio familiar, o sea, el patrimonio del hogar, si va a ser por punto consentimiento o qué sé yo, por otro tipo de forma de constituir el patrimonio familiar. Entonces, todo esto debe de contener un acta de matrimonio civil o un acta de escritura de un acto matrimonial celebrado ante un notario. Pues llegada la fecha de celebración del matrimonio, los contrayentes o ¿cómo se llama? Cónyuges se presentarán a la fecha de celebración del matrimonio. Una vez que el funcionario respectivo les hace ver las obligaciones, los derechos leídos de acuerdo a lo que establece la ley, pues procede a que los contrayentes ratifiquen ese acto.
Y ahí donde en la rectificación es cuando el notario profesa la unión y la declaración de matrimonio civil. Cuando ya sucede todo esto, todo este acto, todo esto es importante que lo sepan las personas que contraen matrimonio. El notario les dará ese expediente de todas esas actuaciones para que sea que los interesados o el notario mismo presente todo este expediente ante el registro civil, que en este caso es el Registro Nacional de las Personas. Ojo con esto, muchas personas hacen el acto de casarse, celebran el acto matrimonial, bailan, gozan y todo, y lo que menos hacen es ir a registrar su matrimonio civil contraído. Este es común casi todas las personas que se casan. Por eso yo soy de la opinión y de la filosofía que a las personas, al cliente que se le hace una escritura o un trámite de un acta notarial de matrimonio civil, el notario o el profesional del derecho debe de irlo a inscribir y entregárselo a su cliente o al interesado, porque por lo general las personas tienen estos vicios de nunca inscribir sus actuaciones ante los registros respectivos. Después resulta que las cosas no existen porque no están registradas y ahí vienen los problemas. Y después le quedan echando la culpa al profesional del derecho, sí, que el abogado es un bandido, que quién sabe qué, que a mí no me dijo nada, que esto y que lo otro, y tal vez son las personas que no hacen caso a lo que tal vez el profesional del derecho les dice, que toda actuación de estos tipos hay que irlos a registrar a su registro respectivo. Si es un acta de comerciante individual, pues hay que irlo a registrar al registro mercantil. Si es una escritura de constitución de un comerciante social, pues hay que irlo a registrar al registro mercantil. Si es un acto protocolar de un acta solemne de matrimonio, pues hay que irlo a registrar al registro civil de las personas. De todas estas actuaciones se registran y por lo general las personas no acostumbran a registrar esos documentos. Después vienen los ayes que no aparecen casados, ¿ya? A mí me ha tocado a veces de que por A o por B uno les dice, mire, aquí le entrego a usted su expediente para que usted vaya a registrarlo al registro de civil municipal o del registro de las personas, pero no lo hacen las personas. Entonces yo opto por hacer yo mejor el registro y una vez registrado, ya sea escritura o un caso de matrimonio, traérselos y entregárselo a las personas, porque esto sucede, que las personas nunca van a registrar sus matrimonios civiles, y esto es importantísimo porque después vienen los problemas y son problemas graves. Así que esta es una de las recomendaciones para la cuestión del matrimonio. En los próximos capítulos vamos a hablar de lo que es ya en sí las cuestiones de alimentos, las obligaciones una vez casado, una vez hecho todo el acto protocolar de la celebración del matrimonio, pues vamos a hablar de lo que son las obligaciones que contraen las personas al momento de celebrar un matrimonio civil. ¿Cuáles son las obligaciones que debe de cumplir cada cónyuge en su hogar? Asimismo, los derechos que tiene cada cónyuge dentro de lo que es su núcleo familiar. En los próximos capítulos también vamos a hablar de lo que es las cuestiones de régimen de comunicaciones, que es importante que las personas sepan cuándo van a solicitar un régimen de comunicación. Asimismo vamos a hablar de la cuestión del divorcio, cuáles son las causas del divorcio, por qué las personas se divorcian y cuándo realmente, quién realmente es el que debe de interponer el divorcio, porque a veces hay maldad en estas actuaciones de lo que se refiere al divorcio. Siempre hay
cónyuge o compañero de hogar que actúa de mala fe en estos casos de lo que es el divorcio. Es importante saber estas cosas, poner atención, aprender, porque todos estamos expuestos que el día de mañana vamos a tener un problema de estos y vamos a tener que enfrentarlo y, llegar a su solución. Entonces, en el próximo capítulo vamos a hablar ya de lo que es en sí la obligación de la manutención, o sea, de los alimentos de los hijos de su esposa o del cónyuge, porque ambos tienen los mismos derechos. Entonces, el próximo capítulo los espero para que hablemos de lo que es los alimentos y las obligaciones de quiénes son los que están obligados a proveer, a proporcionar lo que son los alimentos del hogar, de la familia o de algún pariente. Así que los esperamos el próximo capítulo y quedamos en este último momento ya poniendo de manifiesto el próximo capítulo sobre los alimentos.